Pero ya hemos visto el capítulo 1, y el capítulo 1 básicamente estuvimos hablando que el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, es sobre todo, sobre todo. Y ese es el tema de toda la carta, está en los primeros versículos. Jesús es sobre todo. Y yo apliqué esto inclusive a Jesús es sobre todo, 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 inclusive sobre mis enfermedades. Y mis enfermedades no me van a decir en quién confiar. ¿Ya? También vimos la predicación pasada particularmente que los milagros no generan fe. Estuvimos viendo que una generación entera de personas, 40 años, vieron milagros y salieron con milagros desde Egipto, pero no le creyeron a Dios. Los milagros no generan fe. Los milagros no generan obediencia. Y cuando alguien católico diga lo que diga respecto a los milagros, no nos importa, porque los milagros no generan fe. ¿Ya? Lo que genera fe es oír la palabra y responder en obediencia a la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese es como el caminar. También estuvimos viendo la predicación antepasada que Jesús es sumo sacerdote fiel, sacerdote, sumo sacerdote. Y que dijimos que antes de morir en la cruz no podía ser, o sea, hasta su muerte, el momento en que marcó su sumo sacerdocio fue cuando él resucita como sumo sacerdote. Antes no podía ser mientras estuvo aquí en la tierra, porque para ser sumo sacerdote mientras está aquí en la tierra tenía que ser descendiente de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, de la tribu de Leví, pero Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Entonces, mientras estaba aquí en la tierra, no podía ser sumo sacerdote, ni nada. ¿Qué ocurre? Cuando resucita, Dios lo ordena, comillas, Dios lo hace, Dios lo resucita, cual sumo sacerdote, y dice la Escritura, de acuerdo al orden de Melquisedec. Sin resurrección no hay sumo sacerdocio. El sumo sacerdote entonces aparece o pasa a ser sacerdote en su resurrección. Vimos también la predicación pasada que esta expresión de que debemos oír la voz de Dios y no endurecer el corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo contrario a oír la voz de Dios es endurecer el corazón. El pecado en tu vida te aparta de la voz de Dios. La voz de Dios te aparta del pecado. No pueden ir juntos. ¿Ya? Mientras más escudriñes y más te insertes en la palabra de Dios, más vas a aborrecer el pecado, más lejos del pecado vas a estar. Mientras más metido estés en el pecado, más vas a apartarte de la palabra de Dios. Ambas cosas no pueden ir juntas. Entonces, hoy Hebreos nos abre la puerta del reposo de Dios y nos muestra cómo entrar a ese reposo. Dijimos Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos. A todo esto siempre, una vez yo estaba en una conferencia para Iglesia Fautista en el Cerro de Chile, habían como unos 500 hermanos y estaba como a 10 horas de mi casa en auto. Y yo estaba en medio de la conferencia, era el conferencista principal, y mi esposa me llama por teléfono en ese minuto. Yo creo que hoy día no haría eso, pero hace 25 años atrás fue esto. O sea, tengo ya 55, 20 años atrás. 20 años atrás mi esposa me llama y yo le digo, disculpen, pero le tengo más miedo a mi esposa que a ustedes. Entonces contesto el llamado por teléfono mientras estoy en la conferencia. La conferencia era de matrimonio más encima. Entonces le digo, sí, mi amor, ¿a qué hora te vienes? Disculpe mi vida, pero estoy en medio de la conferencia. Ok, pero ¿me están escuchando todos? Sí, mi amor, te están escuchando todos. Y yo le decía, ya, me voy como en una hora más. Ok, cuídate, ya, mi amor. Entonces yo les decía a los hermanos, disculpen, como le dije,
Les tengo más miedo a ella que a ustedes. ¿A quién debemos temer más? Ok, si le temo a Dios, no importa lo que venga. ¿Ya? Porque si le temo al hombre, voy a tiritar con el hombre, voy a temblar con el hombre. Pero si le temo a Dios, le voy a decir al hombre, le tengo más miedo a él que a ti. Así que vamos a la pelea. Lo que tú quieras, lo que sea. Pero él me ordenó que yo tenía que enfrentarte. Porque le tengo más miedo a él que a ti. Esa debe ser la actitud. El temor que le tenemos a Dios debe ser mayor que el temor que le tenemos al hombre. ¿Ya? Entonces temamos, ¿pero a quién? A nuestro Señor. Pues no sea que permaneciendo aún en pie la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca quedarse atrás. Entonces, no es solamente miedo que nos congele, es un temor que nos anima a procurar entrar en el reposo. ¿Por qué utiliza esta expresión? Porque básicamente, vamos a verlo en el texto, aparece Dios cuando terminó la creación, descansó. Después, cuando Israel quiere entrar a la tierra prometida, como si ese fuera el reposo, también no entraron. Acá está usando esta idea, que los que querían entrar a la tierra prometida, aquí le llaman al reposo, que lo vamos a ver más adelante, no entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no obedecieron. ¿Por qué? Porque sus vidas decían en su día a día, tú te puedo escuchar, pero no te creo. Actuaron conforme a su falta de fe y por eso no entraron. Entonces, la entrada a la tierra prometida era el reposo. Ahora, nuestra entrada a la tierra prometida tiene que ver con personas que asisten a la iglesia, y este concepto, pero en realidad asisten por temor religioso, porque tienen que cumplir, porque los papás los traen, porque siempre he venido, pero en realidad nunca he creído. Entonces, ¿qué implica entrar en el reposo? Implica básicamente descansar en lo que Dios ha dicho. Fíjense, vamos a ver el versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. ¿Recuerden cómo se llama la carta? ¿Por qué se llama la carta a los hebreos? Porque le escribían a los hebreos. ¿Y quién eran los hebreos? Eran los descendientes de estas personas que habían salido de Egipto y habían caminado por el desierto. Y les está diciendo, acuérdense, ¿ya? Porque ellos eran sus papás, ustedes son los hijos. Ustedes no sean igual que ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias como a ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó. ¿Por qué nos aprovechó? Fíjense, todo lo que están escuchando. Si tú estás escuchando y no es de provecho, ¿por qué? Por no oír acompañada de fe en la que oyeron. Tú sabes que si tú no tienes fe a la palabra que estás oyendo, no al predicador, sino a la palabra que estamos escuchando, no te aprovechas nada. Lo único que va a llenar tu corazón, tu vida, tu alma, tu ser, es que si escuchas con fe esta palabra. A todo esto, la palabra fue comparada por el Señor Jesucristo como la semilla que crece si crece en pedregales es una cosa, si crece en tierra fértil es otra, si crece en medio de zarzas es otra. Ok, ¿cuál es tu terreno? Tu terreno, tu corazón, es un corazón en el cual la semilla va a producir, o tu terreno está tan endurecido que no hay espacio para la semilla. Es lo mismo.
Si tú escuchas la palabra y ese escuchar la palabra va acompañada por fe, entonces te será para provecho. ¿Qué es fe? Fe va relacionado con, lo voy a explicar de esta manera, fe y fidelidad de Dios a su palabra van juntas. Si tú crees en la palabra y que la palabra de Dios es fiel y tu corazón resuena esa realidad de que es fiel la palabra del Señor, entonces ese resonar en tu corazón de la fidelidad de Dios es la fe. La fidelidad de Dios es y viene de Dios. Y tu corazón responde a aquella fidelidad. Cuando responde, se llama fe. Y cuando tú acompañas este oír de la palabra de Dios con la fe, te es para provecho. Si no, no es para provecho. Es una pérdida, comillas, de tiempo. Hermanos, oír sin creer endurece el corazón. Oír con fe abre la puerta al reposo. La fe bíblica obedece. No es asentimiento vacío. No, sí estoy de acuerdo con lo que dice el predicador. No. Es un saber que puedo descansar en lo que Dios ha dicho. Amén. Fíjate, avancemos al versículo 7. El autor retoma el hoy del Salmo 95 que ya habíamos hablado en Hebreos capítulo 3. Otra vez determina un día, hoy, dice el versículo, diciendo por David después de tanto tiempo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Se acuerdan que hicimos este juego? Los que estuvieron la semana pasada, yo les decía, ¿oír la voz de Dios? Ya. Y entonces, es lo mismo. El hoy de Dios es como diciendo, es la gracia urgente, es la proclamación de ahora, que ahora tienes la posibilidad, ahora, más ratito, no lo sé. Lo voy a decir de esta manera, usando esta expresión, hoy, mañana, no lo sé. No se trata de nuestro chiste de decir, no, si mañana comienzo la dieta. No, porque el mañana nunca viene, es hoy. Entonces, el hoy de Dios no es ansiedad, es gracia urgente, es la ventana por donde pasa la luz a tu cuarto oscuro. Hoy perdona, hoy reconcilia, hoy endereza tus pasos, hoy te llama a entrar a su reposo. Me gusta más la expresión ahora que usa el apóstol Pablo en Romanos, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, ahora. Hebreos capítulo 4, versos 8 y 9, porque si Josué, acuérdense que Israel salió de Egipto, pero quien entró finalmente a la tierra prometida no fue Moisés, fue Josué. Entonces, dice el versículo, por eso dice el versículo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hablaría después de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Ok, primer sábado, ¿cuál es? El primer sábado es cuando Dios descansó. Ese Dios descansó en realidad significa terminó la obra, completó, la dejó lista. Este otro sábado es cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y hay una promesa a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida es para ellos el reposo. Pero aquí menciona un tercer reposo que va más allá de entrar a la tierra prometida. Un reposo sabático que no tiene relación con esta idea del sabatismo, por si acaso. Lejos de mí de ser o llegar a ser adventista, por si acaso. Digo esto porque en una oportunidad me preguntaron, ¿usted es adventista? Después de haber escuchado una predicación mía. No.
Solo sé que tengo que descansar una vez a la semana y tener mi sabbat como todos y cada uno y no trabajar todos los días. ¿Ya? Apartar un día para descansar y meditar en el Señor. Bueno, este reposo sabático es la vida bajo el señorío de Cristo. Fe que descansa en su obra y obedece a su voz. Fíjense lo que dice el texto, versículos 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos entrar en ese reposo para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Eso es el versículo 10 y 11. Entrar a este reposo es cesar de la autosalvación. A todo esto hay una tontera, voy a permitirme decir tontera. Tú tienes que ser una mejor versión de ti. Es una estupidez. La mejor versión de mí es un pecador empedernido que busca satisfacer sus pasiones de las maneras más estúpidas imaginables. La única buena, justa versión de mí es llegar a ser como Cristo. No tengo otra posibilidad. Mi proyecto de vida no tiene que ver con ser una mejor versión de mí. Tu proyecto de vida tiene que ser como llegar a ser como Cristo. Amén. Rendir el corazón al Rey que ya venció. Eso es creer y obedecer hoy. Eso es entrar en el reposo. Fíjense, hemos dicho que la fidelidad de Dios a su palabra tiene como consecuencia en nuestro corazón, en el corazón que cree, la fe. Una fe que se apasiona por las promesas de Dios. Y cuando escucho la palabra de Dios, con esa fe, hay provecho. Fíjense como dice ahora el versículo 12, cómo habla de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando dice que es viva, es que tiene vida propia. Hay veces en que nosotros no somos tan buenos para compartir del Señor o de su palabra. Caemos en la timidez. Pero aunque seamos tímidos, hermanos, la palabra de Dios tiene vida propia. Y cuando yo le puedo decir a la persona, no, y tartamudeando inclusive, es que yo creo que la Biblia dice, bueno, se lo voy a decir así, Cristo murió por sus pecados y resucitó. Y yo creo en eso, Cristo es mi Señor. Y usted también tiene que creer eso. ¿Pero por qué me ofende al decir eso? Es que usted tiene que arrepentirse de sus pecados, discúlpeme, pero es lo que la palabra de Dios dice. Ese mensaje tiene poder, pero no la forma en que yo lo digo. Aunque lo diga tímido, vergonzosamente, aunque me dé pena en decirlo, aunque me pase todo al decirlo, la palabra es viva. Y cuando dice que es viva, es que tiene vida y produce vida. Y cuando dice que es eficaz, es que tiene poder para producir el resultado que es propio de la palabra de Dios, vida. Y es más cortante que toda espada de dos filos, continúa el texto. Algunos dirán, y estoy de acuerdo con esto, corta tu corazón, pero también corta mi corazón. ¿Ya? Tanto del que habla como que el que escucha. Pero también la palabra de Dios es tal que defiende lo que la palabra de Dios ha decretado. No se queda quieta, va a ser conforme a lo que Dios ha dicho. Es tan fuerte esta espada, este bisturí que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Se dice en el mundo hebreo que el alma y el espíritu es una sola cosa, una como dentro de otra. Estaría el alma y el espíritu dentro. Bueno, esta palabra es tan penetrante
que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Si tú fueras carnicero, te darías cuenta cuán difícil es dividir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú puedes decir que creo en su palabra, pero la propia palabra, cuando te confronta con algo que tú no estás de acuerdo, te muestra las intenciones del corazón. Dice entonces, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos lee. La palabra no solo informa, sino que transforma. No solo entretiene, sino que opera, actúa dentro de nosotros porque es vida. Nos abre en canal, nos abre de par en par para sacar la incredulidad y sembrar obediencia. Y nada puede esconderse de la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 13. No hay cosa creada oculta ante su presencia. Todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Tú puedes ocultarme algunas cosas a mí. Tú puedes ocultarle algunas cosas a tu esposa, a tu cónyuge. Tú puedes ocultar cosas que nadie sepa que es lo que tengo. Tú puedes ocultar tus pecados ocultos. Pero ante el Señor, ante su mirada, no puedes ocultar. Y la única opción que tienes es rendirte. Porque cuando Dios nos confronta con su palabra, es una oportunidad de restauración para tu vida. Duele, sí. Sana, siempre sana. Palabra antes, palabra, la palabra de Dios antes que las redes. Promesas antes que diagnósticos. Voz del Hijo por encima de todas las otras voces. Fíjate cómo continúa diciendo el versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. Se salta, parece que se saltó. Habló primero del reposo, habló de la palabra, pero si entendiéramos el contexto, que ya estaba hablando, al hablar de la palabra, de Cristo mismo. Y cuando la palabra nos muestra cómo somos, no nos deja tirados. Fíjate lo que voy a decirte, tú eres un miserable pecador merecedor del infierno. Lo voy a decir de otra manera, como es de doble filo. Yo soy un miserable pecador merecedor del infierno. Ese es el diagnóstico de mi corazón. Pero no te deja, ni me deja la palabra así como tirado. No, la palabra de Dios te conduce a Cristo. La idea es que todo esto culmina en la ternura y el poder de nuestro sumo sacerdote. Fíjate el 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Que retengamos lo que hemos creído. Que hemos creído que Dios es Dios fiel, que envió a su Hijo, que murió por nuestros pecados, que resucitó conforme a las Escrituras y que Él fue establecido Señor de señores, se sentó a la diestra de las majestades en las alturas. Él es nuestro Señor. Retengamos esta profesión, esta confesión, que tu vida refleje que Jesús es tu Señor en todas las áreas. Retener la confesión no es apretar los dientes, es mirar al que traspasó los cielos por su sangre. Él conoce que somos polvo, pero el creador de todo se hizo polvo. Fíjate el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí algo impresionante, hermanos. ¿Tú crees que ceder a una tentación es complicado? Bueno, Cristo, estando aquí en la tierra, desde que tomó forma humana,
hasta que murió en la cruz, fue probado millones de veces más y tentado muchas más de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros leemos tan solo que él fue al desierto, estuvo 40 días sin comer, y que Satanás viene y que transforma en pan, y toda la tentación en el desierto. Pero más que eso, hermanos, todos los días, toda su vida fue una tentación constante para pecar. Y cuando llega a la cruz, la tentación para pecar, para que se bajara de la cruz, para que todos creyeran en él, todo el momento fue tentado para pecar. Y aquí algo que siempre me gusta repetir: Él no solo abre el camino, Él recorrió el camino antes de nosotros. Por eso el texto nos dice, fíjate cómo dice, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí me gusta pensar ese trono de gracia como el mercy seat del Antiguo Testamento, como el propiciatorio. Se resume acá la idea de Cristo que es y sufrió y padeció y llegó ante el trono, y el trono de juicio se transformó en trono de gracia. Y podemos alcanzar misericordia, podemos alcanzar gracia en los momentos de mayor necesidad. Está el trono de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es fiel, se ha transformado en fe en nuestros corazones. Entonces tenemos trono de gracia, rectitud, fidelidad perfecta y misericordia entrañable, soberanía, socorro oportuno, donde tú dices, no puedo soportar lo que estoy viviendo. El Señor dice, ven con esta situación tuya al trono de la gracia, porque en el trono de la gracia encontraremos oportuno socorro. Sabemos esto, hermanos. Sabemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Sabemos que tampoco controlamos las situaciones de la vida. Entonces, hay uno que en Cristo somos salvos. Hay uno que nos salva y es Cristo. Y hay uno que es fiel ante todas las situaciones que estamos viviendo y que no nos dejará solo. Por eso habremos de decir, Señor, hoy rindo mi corazón, hoy creo tu palabra, hoy te obedezco. No mañana, hoy mismo. Toma una promesa de Cristo y declárala sobre tu situación. Créela. ¿En qué? Dios no te ha prometido que no ibas a pasar por el valle del dolor, pero sí te ha prometido que te va a acompañar en ese valle. No estás solo, hermano. En todo el proceso que estás viviendo, el Señor es contigo. Responde con fe a su palabra para que esa palabra te sea de provecho para ti. Oremos, hermanos.